jóvenes de tercer grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3. Este es un espacio dedicado a promover el aprendizaje que les será de utilidad durante toda la vida. Soy la profesora Irma Uribe y los acompañaré en esta fantástica experiencia que promueve el aprendizaje desde casa. Además, demos la bienvenida al profesor Eduardo del Razo, docente de Historia, quien enriquecerá esta sesión con sus aportaciones. Gracias por estar aquí, profesor. Al contrario, profesora Irma. Es un placer estar aquí con los estudiantes de secundaria. Vamos a comenzar. Yo les voy a dar una frase y les invito a que adivinen el contenido de nuestra sesión. ¿Listos? Para el conocimiento ampliar, hay que consultar. ¿Qué idea pasó por su mente? El aprendizaje esperado es: utiliza los conceptos de sinónimos y antónimos como recursos para construir crucigramas, con el propósito de reconocer la importancia de diccionarios y enciclopedias como fuentes de consulta y conocimiento. ¡Ah! ¡Ya lo tienen! Conoceremos aspectos sumamente importantes acerca de los diccionarios y las enciclopedias. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas, lápices de colores y si tienen un diccionario, corran por él. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las ideas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Les invito a trazar un sencillo cuadro como este y a que lo llenen poco a poco a medida que transcurra la sesión, o elaboren un mapa mental o cualquier gráfico que les permita registrar información. ¿Ven la televisión? ¿Escuchan la radio? ¿Leen información en su teléfono móvil? Seguramente sí. Ustedes están al día en la información más reciente, sobre todo en lo que se refiere a sus artistas favoritos, a los deportistas o a equipos, así como a las noticias más destacadas del momento, y pueden opinar de todo lo que acontece, claro, si están bien informados. Así, la risa y los comentarios hacen amenos los momentos de conversación con los amigos. ¡Qué bien que así sea! Hagamos un pequeño alto en esta veloz carrera de la charla entretenida. ¿Les ha sucedido que a veces, en lo más importante de la plática, no encuentran la palabra adecuada para expresar algo? Los demás se nos quedan viendo y sentimos rubor. El silencio se hace eterno. Solo atinas a decir, ¿cómo se dice? Es que se me fue la palabra. Pasado el momento, tal vez piensen, necesito incrementar mi vocabulario. En otras ocasiones vemos una película o nuestro programa favorito y alguien pronuncia una palabra cuyo significado no entendemos con claridad. Tratamos de inferir su significado, pero queda la duda. ¿Qué tal si significa algo diferente a lo que pienso? Es también frecuente escuchar palabras que suenan mal, pero muchas personas las usan con naturalidad y ya no cuestionamos si son correctas o no. Y así andamos por la vida expresándonos como podemos, leyendo o escuchando palabras que no comprendemos cabalmente. Pero si deseamos superarnos y aprender, entonces lo recomendable, ante la duda o natural curiosidad, es consultar. ¿Y qué es consultar? Consultar es buscar información correcta en fuentes confiables. Esa información puede ser desde la forma correcta de escribir una palabra hasta profundizar en el conocimiento de algo que nos interesa. En el vasto universo del conocimiento hay temas sobre los que deseamos indagar, ya sea por motivos de estudio o por interés propio. ¿Qué les atrae de sobremanera? El universo y sus misterios, el prodigio de la mente humana.
El vertiginoso avance tecnológico o el pasado de la humanidad, esa fuente de saberes gracias a las aportaciones de personajes cuyas obras materiales o intelectuales nos siguen impresionando. Las ramas del saber humano son múltiples. De ellas, cada quien selecciona lo que es su interés y agrado. Todo indica que la palabra clave para adquirir o ampliar información es consultar. Pero ¿consultar qué y dónde, maestra? Maestro Eduardo, ¿alguna vez ha tenido que detener el curso de la clase debido a la necesidad de precisar algunas palabras o de ampliar un poco más el contenido? Varias veces. Considero que no es conveniente avanzar si no ha quedado lo suficientemente claro el aprendizaje anterior, pues este es la base. Además, es importante dejar abierta la inquietud de buscar más información que satisfaga las necesidades e intereses que tienen los adolescentes por conocer más. Para impartir mi clase, procuro usar un lenguaje accesible para que todos comprendan. Cuando uso palabras que sé son poco frecuentes o que desconocen mis alumnos, las consultamos para no quedarnos con la duda. De esta manera, también me aseguro de que las y los alumnos no se queden con la duda. Además, tenemos la consigna de jamás quedarnos con dudas. Recuerdo una ocasión en que comentábamos en clase el episodio de la intervención francesa con el triunfo del ejército republicano. A las alumnas y los alumnos les inquietaba el destino que aguardaba a Maximiliano de Habsburgo tras el triunfo del ejército republicano. ¿Sería enviado de regreso a Europa o le esperaba otro destino más cruel? Así que les pedí que buscaran y leyeran una carta enviada por el escritor francés Víctor Hugo al presidente Juárez, solicitando el perdón a Maximiliano. Recuerdo, con agrado, verles entusiasmados buscando información en las fuentes a su alcance, pero también noté que algunos no sabían dónde buscar. Tadeo sí encontró la carta, la leyó con atención. Tadeo, ¿nos puedes leer un fragmento? Escuche, ciudadano presidente de la República Mexicana. Acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Usted les mostró el poder de esta. Muéstreles ahora su belleza. Después del rayo, muestre la aurora. Al cesarismo que masacra, muéstreles la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, muéstreles el pueblo que se reina y se modera. A los bárbaros, muéstreles la civilización. A los déspotas, los principios. De a los reyes frente al pueblo, la humillación del deslumbramiento. Acábelos mediante la piedad. Los principios se afirman, sobre todo, brindando protección a nuestros enemigos. Los hombres no tienen nombre ante los principios. Los hombres son el hombre. La vida humana es inviolable. Que el violador del principio sea salvaguardado por un principio. Que tenga esa facilidad y esa vergüenza. Que el violador del derecho sea cobijado por el derecho. Esa será, Juárez, su segunda victoria. La primera, vencer a la usurpación, es soberbia. La segunda, perdonar al usurpador, será sublime. Me llena de emoción la carta. Sin embargo, hay palabras de las que tengo idea, pero no entiendo bien su significado, como monarquía, democracia, cesarismo, salvaguardado o usurpador. Pienso que necesito consultar para comprender correctamente el mensaje de Víctor Hugo al presidente Juárez. Pedí a Ariel que consultara el significado de esas palabras en el diccionario, y esto fue lo que encontró. Monarquía, forma de gobierno que tiene un rey como líder. Democracia, sistema de gobierno en el que las decisiones colectivas son tomadas por el pueblo. Cesarismo, régimen político en el que una persona gobierna con poder total. Salvaguardado, protegido, amparado. Usurpador, quien obtiene el poder de forma ilegítima. Volví a leer la carta, ahora sí la entendí. Pero ahora tengo curiosidad sobre qué pasó después. Además del contenido de nuestra clase, mis alumnos aprendieron que siempre es necesario consultar, tanto para ampliar la información como para conocer el significado de palabras que no les son familiares y poder valorar la lectura en su justa dimensión. Maestro Eduardo, nuestros alumnos están conscientes de que no deben quedarse con dudas, que ellos por iniciativa propia pueden resolverlas al tiempo que amplían su conocimiento mediante la información que ofrecen distintas fuentes. De aquí la importancia de los diccionarios y las enciclopedias.
Alumnas y alumnos que siguen la sesión, mediten. ¿Para qué utilizan un diccionario? Seguramente dirán, para consultar el significado y ortografía de las palabras. Y será correcto. Sin embargo, un diccionario es mucho más que un enorme listado de palabras y su significado. En esta sesión, les invitamos a conocer los secretos escondidos entre sus páginas. ¿Qué ofrece un diccionario? Empecemos por considerar que hay varios tipos, entre ellos generales, que concentran en orden alfabético las palabras de una lengua y su significado. Uno de los más conocidos es el diccionario de la lengua española. Aunque podríamos pensar que tiene todas las palabras de nuestro idioma, la verdad es que ningún diccionario consigna todas. Sin embargo, este diccionario, también conocido por sus iniciales BLE, es de tipo normativo, es decir, orienta acerca del uso y la incorporación de nuevos términos enciclopédicos. Además de contener las palabras, incluyen información sobre distintos campos del saber, proporcionan datos biográficos, científicos, etc. Los de sinónimos y antónimos, que proporcionan listas de palabras de significado semejante y de significados opuestos. Son de consulta obligada si se desea ampliar el vocabulario. También hay diccionarios técnicos o especializados. Son los que contienen palabras específicas de una disciplina. Así, hay diccionarios de medicina, de derecho, de lingüística, etc. Etimológicos, que describen el origen de las palabras, indicando sus variaciones históricas a partir del idioma de origen, sea del latín, del griego, etc. De dudas, que precisan el significado de palabras que, desde una perspectiva normativa, se consideran como usos erróneos por parte de cierto grupo de usuarios. Hay más tipos de diccionarios. Los que les hemos mostrado son solo algunos. Ahora vayamos a su interior. Tomemos el diccionario general, porque es el más usual, y veamos cómo está conformado. Vean, esta es la introducción. En ella se ofrece información de cómo se ha realizado y está conformado, así como sugerencias de uso. Lo hojeamos y nos dice qué contiene. Apéndices, es decir, secciones con información muy valiosa como modelos de conjugaciones, siempre útiles para el conocimiento de los verbos. Seguimos hojeando, lo vemos y está la sección de prefijos y sufijos indispensables en la formación y significado de una gran cantidad de palabras. Abreviaturas necesarias para cortar la escritura de las palabras de manera adecuada. Aquí tenemos otra, vean. Frases célebres, refranes, cuyo valor a la sabiduría popular es innegable. Locuciones latinas, sumamente útiles para mostrar un registro oculto en la lengua escrita. Generalmente, no nos detenemos a observar estos elementos, pero añaden valiosa información a la definición del diccionario. Ahí están, al alcance de la mano. Revísenlos, conózcanlos, úsenlos. Vayamos ahora a las palabras. Podemos observar que la palabra que buscamos generalmente está escrita en negritas. Se le llama entrada. La entrada es la palabra cuyo significado se explica. A continuación de la entrada se encuentra la etimología, esto es, el origen de la palabra, de dónde proviene. Luego, con abreviaturas se indica la categoría gramatical de la palabra, si es adjetivo, verbo, masculino, femenino, etc. Y después están las acepciones, es decir, los distintos significados que tiene esa palabra. Estos aparecen enumerados y cada uno describe un significado diferente. Además, están separados por doble barra vertical. Tomemos en cuenta que los distintos significados se emplean según el contexto. En algunos diccionarios se citan ejemplos que sitúan el significado en su contexto.
Este es el entorno que rodea a la palabra, determinante para su significado. Veamos un ejemplo. Maximiliano era de noble estirpe. Estirpe, del latín stip, femenino, raíz y tronco de una familia o linaje. 2. Biología, cepa, grupo de organismos emparentados. 3. Derecho, en una sucesión hereditaria, conjunto formado por la descendencia a quien ella representa y cuyo lugar toma. De acuerdo con el contexto, la acepción correspondiente es la primera. Sin embargo, no siempre es así. Por ello es importante que nunca se queden con la lectura de la primera definición, sino que lean el resto. Esto abre un panorama amplio de aprendizaje y contribuye a incrementar su vocabulario. Vemos, por tanto, que la entrada ofrece información en cada parte que la conforma. No es recomendable ignorarla. Maestra, nuestros alumnos en casa tal vez estarán pensando que es muy tardado consultar página tras página hasta que aparezca la palabra que buscan. ¿Podría comentar a los alumnos la función de las palabras que aparecen en la parte superior de cada página? Claro. Al abrir el diccionario, en cualquiera de sus páginas, observaremos que en sus extremos superiores aparece escrita una palabra. La de la página derecha corresponde a la primera palabra que encontraremos en las páginas abiertas y la de la página izquierda a la última. Esto nos sirve para realizar búsquedas rápidas, ya que fácilmente encontraremos en qué página se encuentra la palabra que buscamos. Si sus letras se ubican en el alfabeto después de la palabra de la página izquierda, pero antes de las de la derecha. Recuerdo que cuando era estudiante, mi maestro organizaba competencias de velocidad para encontrar palabras en el diccionario. Hay quienes consideran que los diccionarios en papel están extinguiéndose, desplazados por los virtuales, es decir, los que pueden consultarse mediante Internet. Es cierto que las consultas de los diccionarios interactivos son muy útiles y rápidas, pero esto no significa que un diccionario impreso no sea necesario o no sea una buena fuente de información. Ambos son complementarios. Hemos observado que nos ofrece un diccionario físico, toda esa información es de indudable valor. El asunto de fondo es lograr que los diccionarios se conviertan en textos de consulta frecuente, independientemente del soporte en el que se encuentre. Algo similar ocurre con las enciclopedias, esos compendios del conocimiento humano que reúnen en sus páginas datos especializados sobre una ciencia, una disciplina o un aspecto del saber humano. Hay dos tipos de enciclopedias, las generales y las temáticas o especializadas. Las generales comprenden un conjunto de temas variados como salud, historia, el lenguaje, el universo, animales, etc. Naturalmente, tratan los temas de manera breve. Las enciclopedias especializadas o temáticas comprenden información sobre disciplinas o áreas del conocimiento específicas. Por lo tanto, los temas se tratan de manera amplia. Son valiosas para llevar a cabo investigaciones profundas, porque se centran en temas concretos y contienen datos, definiciones, descripciones y bibliografía que es posible consultar para ampliar la investigación. Vean esta. Es una enciclopedia general. Sus temas son variados: biología, gramática, anatomía. Vean esta otra. Es una enciclopedia temática, pues todos los libros están relacionados con un solo tema: el lenguaje. Las enciclopedias tienen estas características. Ofrecen información objetiva y confiable, condensada, de tal manera que pueda obtenerse de ella conocimientos y bases sólidas. La información que presentan se mantiene y es útil aunque pase el tiempo. Sin embargo, los datos han de actualizarse a medida que avanza su campo investigativo, pues nuevos descubrimientos pueden desplazar lo que se consideraba verdadero en el momento en que se publicó la enciclopedia.
El contenido está redactado de forma concisa, de manera que recopila la mayor cantidad posible de información para el conocimiento y dominio del tema tratado. En las enciclopedias, los contenidos están presentados de manera alfabética, hecho que les otorga orden y coherencia. Su clasificación va desde lo más generalizado hasta lo más especializado, pues se busca que la información sea lo más completa posible. Asimismo, dentro de la misma enciclopedia pueden encontrar lo que se conocen como referencias cruzadas. Esto es, llamados a consultar otras páginas del mismo volumen para complementar la información. Es recomendable poner atención y seguir estas instrucciones para complementar nuestro aprendizaje. Por otro lado, es necesario puntualizar que las enciclopedias son fuentes secundarias. Esto significa que la información que ofrecen es extraída de una fuente primaria, sintetizándola para que esté bien organizada y sea de fácil acceso para una búsqueda sencilla y rápida. Al ser fuentes secundarias, siempre citan las fuentes primarias, es decir, al final del texto muestran recomendaciones tales como véase, consúltese y presentan los datos de las fuentes que pueden consultarse para obtener información más detallada. Resulta innegable la utilidad de las enciclopedias como fuentes de consulta y por su capacidad para potenciar el aprendizaje, pues despiertan el interés por seguir investigando. En estos tiempos del avance acelerado de las herramientas electrónicas, Internet ofrece gran variedad de opciones de consulta. Hay enciclopedias virtuales muy completas, con información confiable de temas generales. Hay también, al igual que las impresas, otras que ofrecen información muy específica. La invitación es para que ustedes, jóvenes en formación, aprendan a consolidar los procedimientos de búsqueda como un paso más en su proceso de aprendizaje. Pueden elegir el formato que deseen, impreso o electrónico, pero es útil que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisen la fecha de la publicación. Elijan los más recientes, pues la información será más exacta, ya que, como lo hemos comentado, las enciclopedias se actualizan con el tiempo. Consideren que la información se encuentra ahí, pero la interpretación es personal. Si desean profundizar en la información, es recomendable consultar otras fuentes o acudir a la bibliografía que la misma enciclopedia referencia. Tomen en cuenta el sesgo de la información según la editorial, si el editor o el autor tienen a cierto punto de vista en particular. Revisen en las citas de los artículos que la información esté sustentada en fuentes de calidad. Eviten que carezca de sustento. El uso del diccionario, así como el de las enciclopedias, no está solamente ligado a la vida escolar. Nos acompaña durante toda la vida porque ofrece la oportunidad de aprender al ritmo que nuestro interés determine. Llegó el momento de jugar, maestra Irma. ¿Qué tan hábil es para resolver crucigramas? Pues la verdad no soy muy rápida. Me tardo mucho pensando. No se preocupe, las alumnas y los alumnos allá en casa son expertos en resolver crucigramas. Tomen un lápiz o un bolígrafo y escriban la palabra que va en cada casillero de acuerdo con lo aprendido en esta sesión. Comencemos por las horizontales. 1. Origen de las palabras, 10 letras. Etimología. Correcto. 4. Palabra o frase que se cita para ilustrar la definición, 7 letras. Ejemplo. Bien. 5. Comprenden información sobre disciplinas o áreas del conocimiento específicas, 14 letras. Especializadas. Muy bien. 7. Representación de una palabra en forma reducida que suele cerrarse con un punto, 11 letras. Abreviatura. ¡Claro! Vamos ahora con las verticales. 2. Enciclopedias que comprenden un conjunto variado de temas, 9 letras. Generales. Sí. 3. Conjunto de datos que permiten la localización del libro de donde se extrajo la información citada en un texto, 10 letras.
Referencia. Correcto. 5. Cada palabra que se define en un diccionario. 7 letras. Entrada. Eso es. 7. Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. 8 letras. Acepción. ¡Bravo! Quedó completado nuestro crucigrama. ¿Listos para el reto? Con su familia, hagan un listado breve de palabras que escuchan frecuentemente y cuyo significado no les es claro o desconocen. Busquen su significado, lean distintas acepciones y comenten el uso apropiado de esas palabras. Incorpórenlas a su vocabulario cotidiano. Piensen en un tema que les atraiga mucho. Lean la información que les ofrece alguna enciclopedia en línea o impresa que tengan en casa. Disfruten la lectura, coméntenla con su familia. Estamos llegando al final de la sesión cuyo título ahora comprenderás mejor. Para el conocimiento ampliar hay que consultar y cuyo propósito ha sido reconocer la importancia de diccionarios y enciclopedias como fuentes de consulta y conocimiento. Somos Eduardo del Razo e Irma Uribe, quienes agradecemos la atención brindada. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. Para el conocimiento ampliar, hay que consultar. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.